Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El humano silencioso. El gran hemiciclo del Consejo Interespecies vibraba con tensión. Cúpulas flotantes, esferas de transmisión, cuerpos de todas las formas, colores y masas se posicionaban en sus respectivos módulos de representación. 194 especies con derecho a voz. 32 con derecho a veto. 5 con histórico derecho de silencio. Y al fondo, en la penumbra diplomática, un asiento inesperado. El humano. Solo uno. Sin estandarte. Sin bandera. Sin títulos. Llevaba un uniforme sin insignias, gris oscuro, impoluto. Tenía el cabello corto, la mirada neutra y las manos cruzadas sobre la mesa, como si esperara algo, o como si ya supiera que todo lo que venía era inútil. Orden número 789. Crisis interestelar en el corredor de Caldor, anunció la voz central del Consejo. Se abrirá debate con tiempo limitado de palabra. Los primeros en hablar fueron los representantes de la coalición Brati. Luego, los delegados del Pacto Onari. Cada uno expuso cifras, mapas estratégicos, pérdidas civiles, protocolos violados. Cada voz intentaba imponer la narrativa que más les beneficiara. Algunos alzaban el tono. Otros usaban silencios calculados. Ninguno decía la verdad completa. Pasaron 2 horas. El humano no dijo nada. Algunos embajadores lo observaban con desconfianza. ¿Qué hacía ahí? La especie humana solo tenía rango de observador rotativo en el Consejo. Nadie recordaba haberlo visto en sesiones anteriores. Y, sin embargo, el sistema lo reconocía como activo. Presente. Con derecho limitado a intervención. Finalmente, el turno pasó a la delegación humana. Pero no había delegación. Solo él. ¿Representante? Dijo la voz de protocolo. Él alzó la mirada. Y habló por primera vez. ¿Por qué siguen defendiendo un sistema que ya saben que está podrido? Un silencio imposible cayó sobre el hemiciclo. Incluso los drones de grabación detuvieron sus ciclos. Las especies telepáticas detuvieron sus flujos mentales. Las especies sonoras dejaron de vibrar. Solo su voz quedó flotando, simple, directa, sin filtro. ¿Perdón? Preguntó el delegado de la Confederación Cortal. El humano no repitió. Ni explicó. Solo observó. No con desafío, ni con desprecio. Observó como quien espera que el otro llegue solo a la respuesta. Como quien coloca el espejo sobre la mesa. ¿A qué se refiere? Exigió un miembro del comité extradefensivo. El humano se encogió de hombros. Pequeño gesto, pero devastador. Luego, sin alterar su tono, añadió. Han ignorado masacres, manipulado censos, retrasado ayuda a colonias enteras. Han negociado con traficantes de recursos a puerta cerrada, disfrazado golpes de Estado como reformas constitucionales, silenciado especies enteras por falta de viabilidad evolutiva. Y ahora simulan sorpresa cuando todo colapsa. Nadie respondió. El embajador de los Tyrren cerró su transmisor. El de los Ulran desvió la mirada. Una especie de humo emocional recorrió el hemiciclo. Culpa, dolor, rabia, y algo peor, reconocimiento. ¿Tiene pruebas? Interrogó la presidenta del bloque neutral. No hacen falta pruebas cuando todos los presentes saben que es cierto. La respuesta fue una daga. Un susurro recorrió las filas diplomáticas. Las especies más antiguas, aquellas que se creían inmunes a la culpa, comenzaron a inquietarse. El humano no los atacaba con tecnología ni con amenazas. Les había clavado algo más difícil de resistir, verdad sin adorno. Esta asamblea está regulada por protocolos, espetó el delegado de Zaarmek. La intervención del observador humano ha excedido. ¿Excedido qué? Interrumpió el humano, sin alzar la voz. ¿La cantidad de verdad que están dispuestos a escuchar en público? Ese fue el punto de ruptura. Una embajadora se puso de pie. La representante de la especie Nora Lee retiró sus manos de la mesa. Su gesto fue claro. Renuncia. Sin drama. Sin discurso. Solo la renuncia. La siguió el representante de los Halken. Luego otro. Y otro. En menos de 1 hora,
12 embajadores habían entregado su carta de salida del Consejo Interespecies. Algunos con lágrimas. Otros con rostro de piedra. Pero todos sabían que no podían seguir representando un sistema que, después de esa pregunta, no podía sostenerse sin mentirse a sí mismo. El humano volvió a sentarse. No añadió nada. No pidió aplauso. No sonrió. Los registros oficiales describieron el evento como incidente inesperado de disrupción oratoria no agresiva con consecuencias políticas. Pero fuera del Consejo, entre los pasillos de flotas, estaciones científicas, bases de datos compartidas y rumores no oficiales, la historia se contaba de otra forma. Un humano entró, hizo una pregunta, y desmontó siglos de mentira organizada. Días después, el Consejo publicó una resolución temporal. Hasta nuevo aviso, queda suspendida la participación humana en los debates activos del Consejo Interespecies. La humanidad no respondió. Solo compartió el vídeo de la sesión íntegra en todos los canales abiertos. Con un título. No es necesario gritar para que todos escuchen. La pregunta que lo cambió todo. La sala del Consejo Interespecies permaneció cerrada durante 24 ciclos completos. Era la primera vez desde la firma de la Alianza Estelar que se suspendían todas las sesiones por causa no bélica. El incidente no había dejado muertos, ni daños materiales. Solo una pregunta. Pero en la política galáctica, a veces una idea puede hacer más daño que una flota entera. En las cámaras privadas, los embajadores que aún no habían renunciado debatían en secreto. Muchos no sabían si se trataba de una provocación planificada o un ataque ideológico encubierto. La verdad era más inquietante aún, el humano no había sido enviado por nadie. No tenía respaldo oficial. Solo había sido aprobado como observador por un error administrativo. Pero eso no explicaba el impacto. En las colonias exteriores, el vídeo del discurso se filtró en menos de 3 horas. En menos de 5, era traducido a más de 400 idiomas. Y en menos de un día, millones de seres lo estaban analizando en foros, redes y canales de transmisión directa. ¿Por qué siguen defendiendo un sistema que ya saben que está podrido? Esa frase, repetida en todos los formatos, fue adoptada por movimientos cívicos de más de 20 especies. En cada rincón del espacio civilizado, alguien comenzaba a cuestionar lo que antes se aceptaba sin resistencia. En ZY-Emetar, una colonia minera de los Cortal, los trabajadores se negaron a seguir extrayendo gas de fusión hasta que se auditara el destino de los recursos. En la estación diplomática de los Retari, todos los aprendices abandonaron sus cargos, dejando una nota colectiva. No queremos formar parte de un consejo que prefiere callar antes que corregir. Dentro del consejo, la presidenta de protocolo entró en crisis. Su equipo no podía contener el efecto dominó. Cada renuncia generaba un vacío que ninguna especie quería ocupar. Reemplazar a los 12 embajadores que se habían marchado no era el problema real. El verdadero desafío era explicar por qué se habían ido. Los discursos oficiales fueron patéticos. Por razones personales. Diferencias internas de criterio. Presiones culturales. Pero todos sabían la verdad. La pregunta del humano había sido más que una acusación. Había sido un espejo. En una sala secundaria, los líderes de las 5 especies fundadoras se reunieron sin presencia de cámaras, ni registros. Cada uno traía sus propios analistas, asesores y expertos en manipulación social. La humanidad está jugando una carta peligrosa, dijo el alto comandante Arzval. No están jugando, corrigió la consejera Delkva de los Kelari. Solo nos pusieron frente a algo que ya sabíamos. El problema no es el humano. El problema es que no pudimos responder. ¿Y qué propones? Escuchar. ¿Escuchar qué? Lo que viene ahora. Mientras tanto, en un pequeño corredor de acceso, el humano caminaba solo. Nadie lo escoltaba. Nadie lo seguía. Y sin embargo, cada paso que daba resonaba más que cualquier discurso oficial. Lo interceptó un oficial menor de los Kaerbun. ¿Fue planeado? Le preguntó. El humano lo miró, sin detenerse. No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque estaba cansado de ver cómo la verdad se escondía detrás de sonrisas diplomáticas. ¿Sabes lo que provocaste? Sí. Algo necesario. En los niveles inferiores, donde se entrenaban los futuros delegados,
una joven aprendiz de los Belcás guardó su insignia. La colocó dentro de una cápsula sellada y activó el protocolo de retiro formal. Cuando su maestra le preguntó por qué, respondió con la voz firme: «Porque quiero servir a mi pueblo. No encubrir las mentiras de otros». Ese día, más de 100 aprendices renunciaron a sus becas diplomáticas. Mientras los edificios del Consejo se llenaban de tensión, el humano recibió un mensaje directo, sin firma ni protocolo. Solo una línea: «Nos vemos pronto en la sala de juicio. Prepárate». Era una amenaza, una advertencia, o quizá, una invitación. Porque lo que había comenzado como una pregunta, se estaba convirtiendo en el juicio de todo un sistema. Y el único que parecía preparado para enfrentarlo era aquel humano que no pidió permiso para decir la verdad. La memoria de las especies. La base de datos central de la Asamblea Interespecies era, oficialmente, el sistema de información más avanzado de la galaxia. Nada entraba ni salía sin ser registrado, catalogado y archivado con precisión absoluta. Nada, hasta ahora. Porque no sabían quién era ese humano. No tenía título. No tenía historial militar. Ninguna afiliación política ni diplomática. Y sin embargo, su nombre, Aidan Thorne, aparecía vinculado a eventos que no deberían haber dejado rastro. Fue la presidenta del Comité de Estabilidad Histórica quien levantó la alerta. En un informe de seguridad interno, marcó con 3 símbolos rojos un hecho imposible. El humano posee conocimiento preciso sobre hechos clasificados de la Era del Velo. La Era del Velo había sido uno de los periodos más oscuros de la historia galáctica. Un tiempo de exterminios silenciosos, desplazamientos forzados y alianzas construidas sobre crímenes jamás confesados. Todos los archivos sobre esa época habían sido sellados por mutuo acuerdo. La paz futura dependía de olvidar el pasado. Pero Aidan no lo había olvidado. Y lo que era peor, sabía más de lo que cualquier historiador autorizado podía saber. En una sala restringida del Departamento de Veracidad Documental, un grupo de archivistas intentaba trazar una línea de tiempo coherente sobre su vida. Nacido en una estación minera de la órbita de Titán. Hijo de una historiadora retirada y un técnico de mantenimiento. Ninguna formación académica formal. Solo registros intermitentes de acceso a bibliotecas públicas. Pero lo que encontraron en su perfil neuronal borró cualquier duda. Aidan había memorizado fragmentos enteros de tratados perdidos, declaraciones de guerra no oficiales, listas de víctimas no reconocidas por ninguna especie. Su cerebro albergaba mapas diplomáticos anteriores al Pacto de Civilidad. Sabía cuántos prisioneros fueron ejecutados en la purga de Cartrum. Sabía los nombres de los líderes que lo ordenaron. Y lo más alarmante de todo, no mostraba odio. Ni sed de venganza. Solo claridad. La Asamblea convocó una sesión extraordinaria a puertas cerradas. Los líderes más antiguos, aquellos que firmaron el Tratado de Fundación del Consejo, estaban presentes. El conocimiento de este humano representa una amenaza existencial, declaró el alto custodio de la verdad colectiva. Su sola presencia es una grieta que puede colapsar siglos de estabilidad. ¿Y si en lugar de ocultarlo, lo escuchamos?, preguntó la embajadora de los Centauri. Tal vez ha llegado el momento de enfrentarlo. ¿Y destruir la paz? ¿Paz construida sobre silencio? Eso no es paz. Es miedo bien administrado. La discusión fue interrumpida por una señal inesperada. El humano solicitaba audiencia. No por canales oficiales. Desde su habitación sin escoltas, Aidan Thorne había enviado un solo mensaje. Tengo algo que mostrarles. El Consejo dudó. Consultaron protocolos, simulaciones y proyecciones de riesgo. Finalmente, aceptaron. Una sala sellada, presencia limitada, supervisión neuroemocional de los presentes. Aidan entró sin prisa. Vestía igual que siempre. Sin emblemas. Sin símbolos. Solo con un pequeño dispositivo en la mano. No he venido a derrumbar gobiernos, dijo. He venido a recordarles quiénes fueron antes de convertirse en lo que son. Activó el dispositivo. La sala se oscureció. Y las proyecciones comenzaron. Imágenes de campos de prisioneros. Estaciones médicas utilizadas como laboratorios. Pactos de protección que escondían traiciones.
Delegaciones enteras sacrificadas para ganar influencia en votaciones. Todo verificado. Fechas. Nombres. Documentos originales. El rostro de los presentes se transformó. Algunos lloraron. Otros negaron con la cabeza. Uno intentó apagar la proyección. Es falso, balbuceó. Esa información fue destruida. No fue destruida, respondió Aidan. Solo fue enterrada. Y yo soy hijo de quien se encargó de excavarla. Su madre había sido historiadora del archivo prohibido. Su padre, el técnico que reparaba las terminales en zonas clasificadas. Mientras otros niños jugaban, él copiaba documentos olvidados. Los leía. Los memorizaba. No por orden, no por rebeldía, sino por necesidad. Ustedes quisieron que nadie lo recordara, dijo Aidan. Pero el conocimiento no pide permiso. Solo sobrevive. La sala quedó en silencio. Una delegada se puso de pie. ¿Qué esperas que hagamos con todo esto? No espero nada. Solo quiero que lo asuman. ¿Y si no lo hacemos? Aidan la miró fijo. Entonces, otros lo harán. Porque esto ya no me pertenece. Ya circula. Ya arde. Fuera de la sala, en las colonias externas, comenzaban a encenderse fuegos simbólicos. En cada uno, se leía una frase. Una mentira sostenida por todos sigue siendo mentira. La galaxia había cambiado. Y todo empezó con una pregunta. Y con alguien que recordó lo que otros intentaron enterrar. El debate que casi incendia la galaxia. La Asamblea Galáctica se vio obligada a reabrir las sesiones en medio del caos. Lo que comenzó como un eco incómodo ya era un terremoto político. Decenas de embajadas estaban siendo asediadas por sus propios ciudadanos. Las colonias más lejanas exigían audiencias públicas. Los canales de comunicación rebosaban con una sola consigna: queremos saber lo que ocultaron. En un intento desesperado por frenar la desestabilización, se convocó una cumbre de claridad. Fue la primera en 1000 años. Y por primera vez, la transmisión sería abierta. Nada de puertas cerradas. Ningún documento clasificado. Todos los sistemas con acceso recibirían la señal sin filtros. El humano fue invitado. No como observador. Como detonador. La sala principal se rediseñó en menos de 24 horas. Las barreras entre especies se retiraron. Las plataformas se nivelaron. Por primera vez, no habría jerarquía de representación. Todos, desde los fundadores hasta los últimos en integrarse, tendrían el mismo espacio. Y en el centro, Aidan Torne. No pidió asiento. No llevó papeles. Ni siquiera aceptó el transmisor de voz. Solo esperó a que lo llamaran. Comenzaron los discursos. El embajador de los Tonquar acusó a los humanos de utilizar armas de memoria para generar pánico institucional. Los Buren replicaron que la humanidad era una especie emocionalmente impredecible, incapaz de liderar desde la razón. Los Haris propusieron sanciones preventivas. Pero cuando se abrió el turno de palabra libre, no fue Aidan quien habló. Fue la embajadora Karee, de la especie Talden. Yo aprobé la operación Niebla Negra, dijo con voz temblorosa. Ordené borrar a 3 millones de seres sintientes de los archivos porque complicaban el censo. Ellos no estaban muertos, solo se volvieron invisibles para el sistema. El silencio fue absoluto. Un representante de los Itok se levantó de su asiento. Yo fui parte del comité que ocultó las cifras del desastre de Kelnos. Lo sabíamos. Sabíamos que morirían millones si permitíamos que el gas contaminado se expandiera. Pero era más barato callar. Las confesiones continuaron. Una tras otra. Como si la presencia del humano los obligara a derramar lo que llevaban décadas callando. Aidan no dijo una palabra. Solo los miraba. Y ellos no soportaban su mirada. En las transmisiones abiertas, miles de especies siguieron el evento con incredulidad. Algunos lloraban. Otros golpeaban sus pantallas. Había rabia. Pero también alivio. Alguien había roto el ciclo. Y ese alguien no había gritado, ni disparado, ni amenazado. Solo había recordado. En la sala, el debate se volvió imposible. Algunos exigieron disolver el consejo y refundarlo. Otros, formar una nueva coalición con humanos como líderes simbólicos. Y otros,
por supuesto, pedían su expulsión inmediata. Si no lo detenemos ahora, dijo el embajador de los zar, su especie se convertirá en tribunal. Juez y testigo al mismo tiempo. ¿Y cuál es el problema con eso? Preguntó Aidan, al fin. ¿Que su presencia les recuerda lo que ustedes fingieron olvidar? Todos lo miraron. Yo no vine a juzgar, continuó. Vine a mostrarles que el juicio ya empezó. No por mí. Por los suyos. Por sus propios pueblos. El embajador de los Orik lo interrumpió. ¿Y qué propone? Nada. Porque el fuego ya está encendido. Solo ustedes pueden decidir si lo usan para quemarse o para iluminarse. Esa noche, el consejo entró en suspensión indefinida. Y fuera, la galaxia ardía en preguntas. En más de 40 mundos, grupos civiles replicaban las palabras del humano como mantra. En miles de estaciones, archivos prohibidos eran compartidos en secreto. En los espacios de poder, por primera vez en siglos, no había certeza de quién mandaba realmente. Porque algo más fuerte que el miedo había comenzado a propagarse. La necesidad de saber. Y el temor a no poder controlar lo que vendría después. Aidan regresó a su habitación sin escolta. Se sentó frente a una ventana. Y observó el vacío entre estrellas. Sabía que no todos aceptarían lo que había mostrado. Pero también sabía que ya no podrían ocultarlo. Desde una estación remota, una niña de la especie YRI preguntó a su madre. «Mamá, ¿quién es ese humano que habla como si supiera todo?» Y la madre, sin apartar la mirada de la pantalla, respondió. «No lo sé, hija. ¿Es un soldado? No. ¿Un gobernante? Tampoco. Entonces, ¿por qué lo escuchan todos?» La madre sonrió, triste. Porque ninguno de nosotros se atrevió a decir lo que él se atrevió a preguntar. El juicio invisible. La galaxia estaba fragmentada. Los canales diplomáticos funcionaban a media capacidad. Las flotas permanecían en posición defensiva, pero sin órdenes. Las rutas comerciales estaban activas, y vacías. Los líderes de los mundos centrales ya no se saludaban en las transmisiones públicas. Nadie confiaba en nadie. Y, aún así, nadie lanzaba el primer golpe. El miedo no venía de afuera. Venía de adentro. Venía de lo que cada especie había hecho y ahora no podía negar. En el núcleo de regulación de confianza, una estructura flotante entre los sistemas centrales, los altos representantes del pacto original organizaron una última medida: interrogar al humano. Formalmente, lo llamaron audiencia neutral. Pero nadie dudaba del objetivo: silenciarlo, desacreditarlo o desactivarlo políticamente. Aidan fue citado sin escolta. No pidió aplazamiento. Ni preguntó quién estaría presente. Solo respondió: «Iré». La sala de la audiencia era una cúpula traslúcida, suspendida sobre el vacío estelar. 15 jueces, cada uno de una especie fundadora, rodeaban al acusado. No había barrotes. No había defensa legal. Solo una silla en el centro, de estructura lisa, sin controles. El diseño recordaba las antiguas cámaras de confesión voluntaria de la era del velo. Aidan tomó asiento. No miró a nadie. No habló primero. Aidan Torne, dijo el moderador principal, un anciano Ceylan con más de 4 siglos de servicio institucional. Estás aquí para responder por el efecto desestabilizador que tus palabras han causado. ¿Se me acusa por decir la verdad? Respondió Aidan sin elevar el tono. Se te acusa por haber puesto en peligro la unidad galáctica. La unidad basada en silencio no es unidad. Es servidumbre sincronizada. Niegas que tus intervenciones generaron rupturas diplomáticas, renuncias en masa y desórdenes civiles. No las generé. Las expuse. Uno de los jueces golpeó su mesa. No estás aquí para dar lecciones. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para escuchar cómo justifican lo que todos ya vieron? Las pantallas laterales comenzaron a proyectar imágenes. Protestas. Abandonos. Archivos filtrados. Planetas exigiendo reforma. Colonias desconectándose de los sistemas centrales. Gritos. Llantos. Confusión. Mira lo que has causado, le dijeron. Aidan cerró los ojos por un instante. Eso siempre estuvo allí. Yo no lo causé. Solo corrí la cortina.
El juez de los Burntel se inclinó hacia adelante. Dinos, ¿por qué tú? ¿Quién te eligió? Nadie. Por eso funcionó. ¿Cuál es tu agenda? Que las especies no vivan sometidas a estructuras que no entienden. ¿Y qué propones? Nada. Nada. Porque lo único que hacía falta ya ocurrió. El contagio de conciencia no necesita líderes. En el nivel inferior, varios técnicos que observaban la sesión empezaron a dudar. Los sensores marcaban alteraciones leves en los patrones emocionales de los jueces. No por manipulación. Por desgaste. Estaban perdiendo autoridad moral, y lo sabían. Uno de ellos se levantó. El más antiguo. Yo aprobé la redirección de suministros médicos de las colonias fronterizas hacia nuestras capitales. Firmé la orden. Miles murieron por mi decisión. Creí que era necesario. Ahora, no sé si lo era. Nadie lo interrumpió. Otro se levantó. Yo encubrí las ejecuciones en las lunas de Prael. Falsifiqué los datos. Inventé cifras. Era joven. Pensé que hacía lo correcto. El juicio se desmoronaba. No porque el acusado fuera culpable, sino porque todos los que lo juzgaban también lo eran. Aidan no sonrió. No celebró. Solo se levantó de su asiento. No vine a destruir. Vine a mostrarles que ya estaban rotos. La diferencia es que ahora lo saben. ¿Y qué haremos con eso?, preguntó el moderador. Eso no depende de mí. Yo soy solo la grieta. Ustedes decidirán si se cubren con pintura, o dejan entrar la luz. En la órbita más alejada de la estación, un enjambre de naves civiles transmitía en tiempo real. Cada palabra era captada por millones. Cada silencio era más elocuente que los discursos más floridos. Y en cada rincón del espacio, alguien repetía: no lo juzgan a él. Se juzgan a sí mismos. Esa noche, sin declaración oficial, el Consejo Supremo fue desmantelado. No por decreto, sino por vacío moral. Porque ya no quedaba nadie con la autoridad para sostenerlo. Aidan abordó una nave sin nombre. Sin destino conocido. Cuando le preguntaron si volvería, solo dijo: cuando entiendan que no fui un héroe, sino un síntoma. Y desapareció entre las estrellas. El nacimiento del nuevo orden. Pasaron 3 ciclos estelares desde la desaparición del humano. La galaxia entera permanecía en un estado que nadie supo cómo nombrar. No era guerra, pero tampoco paz. No había caos abierto, pero sí un silencio inquieto que envolvía las decisiones políticas, los sistemas económicos y los viejos pactos entre especies. La desaparición del Consejo Supremo había dejado un vacío tan vasto como el espacio que lo rodeaba. Y, sin embargo, en ese vacío, algo nuevo comenzaba a germinar. En la estación orbital Calvin 3, un grupo de delegados juveniles se reunía sin símbolos. No representaban gobiernos. No traían escoltas. Tampoco juramentos. Solo ideas. Y todos tenían algo en común. Ninguno de ellos había nacido cuando se firmaron los tratados que alguna vez gobernaron la galaxia. ¿Qué pasará ahora?, preguntó una joven de los Tyrren. Ahora, hablaremos sin miedo, respondió un cadete humano. ¿Y si regresan los antiguos líderes? Entonces los escucharemos. Pero no los seguiremos si hablan con las mismas mentiras. En el plano exterior, las flotas permanecían suspendidas, pero sus cañones apuntaban ahora hacia adentro, no hacia otros mundos. Los ejércitos comenzaron a ser desmantelados de manera voluntaria en varias regiones. Planetas que antes eran enemigos declaraban treguas sin necesidad de tratados. Se entendía, al fin, que el verdadero enemigo no eran las especies distintas. Era el silencio disfrazado de diplomacia. Las crónicas oficiales aún no sabían cómo clasificar los hechos. Algunos llamaban al periodo actual la era del despertar. Otros lo llamaban la caída de las máscaras. Pero el nombre que más se repetía era otro. La pregunta. En cada aula, en cada archivo reabierto, en cada rincón donde alguien buscaba reconstruir la historia real, se repetía aquella primera frase como si fuera un himno. ¿Por qué siguen defendiendo un sistema que ya saben que está podrido? Y no se decía con rabia. Se decía con gratitud. Porque sin esa pregunta, nadie habría abierto los ojos. En una luna sin nombre, un niño humano caminaba entre ruinas antiguas junto a su madre. Mamá,
Dijo él, ¿es cierto que un humano hizo que todo esto cambiara? Ella lo miró, sonriendo. No fue solo un humano. Fueron todos los que decidieron escuchar lo que otros no se atrevían a decir. ¿Y él dónde está ahora? Nadie lo sabe. ¿Crees que vuelva? La madre se agachó, lo miró a los ojos y respondió. No hace falta. Porque ahora, la pregunta ya vive en todos nosotros. En los sistemas exteriores, comenzaron a surgir estructuras nuevas. No eran consejos. No eran gobiernos. Eran foros sin jerarquías. Espacios de verdad colectiva. Revisión de archivos, reescritura de la historia, restauración de la memoria. Y cada uno de esos foros tenía una estatua. No de Aidan, sino de una silla vacía. Una silla en el centro, recordando que una sola voz, cuando dice la verdad, no necesita trono ni ejército. Solo necesita ser escuchada. En una transmisión abierta, un comunicador anónimo compartió la última grabación conocida de Aidan Thorne. Era un archivo corto, sin ubicación registrada. En él, Aidan hablaba con su voz tranquila de siempre. No me sigan. No me nombren. No me endiosen. Si quieren honrar lo que pasó, pregunten. Pregunten todo. Pregunten siempre. Y no dejen que el miedo a la respuesta los convierta otra vez en esclavos del silencio. Y así terminó la historia de un humano que entró solo a una sala llena de poderosos. Y sin alzar la voz, encendió una llama que ningún imperio pudo apagar. Porque la verdad no necesita permiso. Solo necesita un valiente. Fin.